definir qué son los primeros auxilios. Entonces, la definición como tal de primeros auxilios, decimos que es la primera atención o la asistencia inmediata que se presta a una persona que está enferma o que está lesionada. La idea es que estos primeros auxilios se presten de una forma efectiva, ¿no? Entonces, mientras llega como tal la asistencia o la ayuda de un profesional. Los primeros auxilios deben incluir la prevención de un accidente o pues una enfermedad, una preparación ante una emergencia de salud, respuesta tanto a heridas como a una enfermedad o algún dolor, y también un apoyo psicológico, que es muy importante. Los primeros auxilios también tienen algunos objetivos, ¿cierto? Entonces, ¿quién me puede decir de los que están allí en la capacitación cuál es un objetivo de prestar los primeros auxilios? Salvar una vida. Perfecto, muy bien. Salvar una vida. ¿Cuál sería otro objetivo? Evitar complicaciones, ¿verdad? Un miembro un miembro de una persona, ¿no? Un brazo. Sí, perfecto, muy bien. Cualquier cosa. Entonces aquí vamos a ver cuáles son los objetivos de estos primeros auxilios que nosotros vamos a prestar. Primero, preservar la vida. Segundo, evitar las complicaciones. ¿Sí? En esto debemos tener bastante claridad. ¿Listo? En evitar complicaciones. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? Porque en algunas ocasiones vemos que un compañero o se cayó o se cortó o tuvo de pronto una amputación de algún miembro y lo que hacemos es ir rápido a prestarle los primeros auxilios sin nosotros tener el conocimiento. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Recordemos que si nosotros actuamos de forma inadecuada, pues vamos a complicar como tal el estado de salud de la víctima o del paciente. Tercero, disminuir el dolor físico y psicológico. Cuarto, asegurar el traslado adecuado y oportuno. En este caso, cuando nosotros prestamos los primeros auxilios, nos convertimos en primer respondiente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos definir el primer respondiente? ¿Quién es el primer respondiente? Sí, hola, no los quiero tan calladitos, vamos a participar, ¿vale? Lo pueden hacer por medio del chat o si no, encienden los micrófonos y vamos a opinar. Bueno, decimos que el primer respondiente en salud es la persona que está capacitada, que tiene los conocimientos, las habilidades y la formación para prestar los primeros auxilios. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a continuar en el abordaje del paciente. Para el abordaje del paciente, digamos que la guía nos habla de una técnica que es primordial, que son las 3 S. Las 3 S como tal significa escena, seguridad y situación. ¿Listo? Estas 3 S pues siguen más vigentes que nunca, ¿vale? Porque se preguntarán ustedes, bueno, pero es que escena no inicia con S.
¿Listo? Es porque estas siglas como tal, pues son americanas, ¿vale? Entonces ya digamos que acá las ajustamos. La primera S es escena, ¿listo? Entonces, en la escena, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Dónde ocurre el evento? ¿Listo? Entonces, debemos activar como tal todos nuestros sentidos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos oliendo? Todos nuestros sentidos deben estar completamente activados. ¿Por qué creen que es importante que nosotros observemos muy bien el sitio o el área donde ocurrió un accidente, donde ocurrió un evento? ¿Cuál es el objetivo de esto? Vamos, compañeritos, vamos a participar un poco. Que no haya un peligro que nos pueda perjudicar a nosotros mismos. Exacto, muy bien. Que no haya ninguna, digamos que un peligro que nos pueda a nosotros generar algún tipo de daño o algún tipo de lesión. La segunda S es la seguridad. ¿Listo? Aquí en esta seguridad se trifurca, ¿listo? Es decir, que existen realmente tres tipos de seguridad. Estos tres tipos de seguridad, como tal, cualquier persona, en el caso de ser primer respondiente, debe tenerlos en cuenta. La primera seguridad es la seguridad del conocimiento. Para eso es que ustedes y yo nos capacitamos. Digamos que para tener la seguridad en el conocimiento. Recordemos que el conocimiento se transmite y pues también se percibe. ¿Listo? Es decir, que si nosotros vamos a atender a la víctima o al paciente y en mi cara como tal denoto o reflejo como tal una angustia, preocupación o miedo, ¿qué seguridad voy a mostrar a las personas que están allí? ¿Cierto? Es decir, al paciente o si no a los otros trabajadores o si no también a la familia de la persona que está lesionada. ¿Listo? Entonces eso es muy, muy importante, tener nosotros la seguridad en el conocimiento. La segunda seguridad es lo que llamamos nosotros bioseguridad. ¿Listo? ¿Qué es la bioseguridad, chicos, para ustedes? Está haciendo la labor, no vaya a recibir contaminación o algún efecto secundario por hacer la labor de primer auxilio. Exacto, muy bien. Digamos que Usar cuando guantes, nos... por ejemplo, en ese momento, en un momento pueda usar guantes, usar careta o gafas, cualquier otra situación de que no vaya a presentarse lo que decía anteriormente, una contaminación del paciente que está enfermo al que está prestando los primeros auxilios. Excelente. Digamos que cuando nosotros prestamos los primeros auxilios, sabemos que podemos encontrarnos con que el paciente tenga algún tipo de hemorragia, ¿cierto? O que de pronto haya presentado vómito, ¿sí? En el momento, por ejemplo, de una caída. Recordemos que todo eso son fluidos corporales. Si nosotros entramos en contacto con esos fluidos corporales, pues va a ser un medio de transmisión de cualquier infección. ¿Listo? Entonces, recordemos que ahora, más en tiempos, digamos en este tiempo de COVID, son innegociables. La seguridad, la bioseguridad básica para la prestación de los primeros auxilios son los guantes, tapabocas y, bueno, tapabocas o mascarilla. Digamos que los guantes los podemos utilizar de látex, ¿sí? Tapabocas, muchas personas le mencionan tapabocas, ¿cierto? Pero digamos que la forma regular es una máscara o una mascarilla. ¿Por qué es importante, chicos? Muchas personas utilizan
o le dan un mal uso a esta mascarilla y por lo general solamente se tapan la boca o se cubren la boca. ¿Listo? Recordemos que un estornudo sale a 74 kilómetros por hora. Abarca hasta 14 metros al cuadrado. Sabemos que es una fuente como tal de contagio. ¿Listo? Entonces, a colocarnos bien como tal la mascarilla o la máscara cubriendo totalmente la nariz y la boca. Es innegociable el uso de esta mascarilla, muy fundamental. Y las gafas también, las gafas de seguridad nos cubren adecuadamente los ojos. También debemos recordar algo, que las 3 puertas como tal de entrada del COVID a nuestro organismo son la conjuntiva, que es por medio pues, de los ojos, está la mucosa de la nariz y la mucosa de la boca. Es por eso que debemos como tal cubrir todas esas partes y evitar que entre como tal este virus. ¿Listo? La tercera seguridad es la seguridad del área. Yo no puedo entrar como tal al área si el área no es segura. ¿Sí? Lo que hablábamos cuando estábamos en la parte de la escena. Si el área no es segura, pues yo no debo ingresar. Ahí debemos nosotros aplicar como tal la ley del yo, ¿cierto? Entonces, primero yo, segundo yo, tercero yo. Debemos ser parte de la solución y no del problema. Ya hay una persona que está lesionada, ya hay una persona que está accidentada. ¿Listo? Entonces, la idea no es que nosotros también terminemos lesionados o terminemos accidentados. Un error, digamos, un error que suele suceder es que tenemos el efecto túnel, es decir, que por medio de la circunstancia que está pasando, por medio del accidente, por querer nosotros colaborar, ayudarle a la persona que está lesionada, nosotros entramos en ese efecto túnel, que solo miro hacia adelante, solo miro dónde está el paciente, pero no me doy cuenta de todo lo que tengo en el entorno. ¿Listo? Entonces, recuerden que primero hay que evaluar esa seguridad de ese sitio o de esa área. La seguridad es integral, ¿no? Entonces ya vimos que son 3 tipos de seguridad. Vamos a colocar un ejemplo. Digamos que voy pasando por el taller de mantenimiento, ¿cierto? Entonces hay un operario y yo veo que observo que está como convulsionando. Como voy a directamente ayudar a la víctima y voy con el efecto túnel que normalmente del que estábamos hablando ahorita, no me doy cuenta que el paciente se está electrocutando y yo lo confundí, o sea, lo vi retorcerse y supuse que estaba convulsionando. Entonces yo voy y entro en contacto con el paciente. No estaba pendiente del entorno como tal, es decir, que solo me enfoco en la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Pues que termino yo también electrocutado y ya no es una ambulancia que hay que pedir, sino que hay que pedir ¿cuántas? 2 ambulancias. ¿Listo? Aprovecho digamos, este ejemplo que les coloqué de esta situación para aclarar un mito. ¿Listo? Un mito sobre algo acerca de la electrocución. Entonces, alguien allí de los que estén en el público me pueden ayudar. Digamos que nos encontramos con una persona que ha recibido como tal una descarga eléctrica y esa persona ya no está en contacto
con la fuente energizada. A esa persona nosotros podemos tocarla o no podemos intervenir. Alguien que me diga, chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Qué Hay que opinan? No se puede tocar. buscar la forma de generar la descarga, pero ahí sí no sé cómo se haría. Ok, ¿quién más? ¿No? Esos. Bueno, entonces aquí digamos que ustedes me dicen que hay que buscar la forma de generar la descarga, ¿cierto? Bueno, bien es cierto que nosotros somos conductores de electricidad, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Pero nuestro cuerpo no es una bobina, es decir, que no almacenamos electricidad, ¿listo? Nuestro cuerpo no almacena la electricidad. La electricidad como tal pasa por nuestro cuerpo, entra y sale en la medida que ya no hay contacto con la fuente. Es decir, que si la persona ya no está en contacto con un cable o en contacto con una parte que está energizada, pues nosotros podemos como tal intervenir. ¿Qué es lo que le puede suceder a una persona que recibe una descarga eléctrica, por lo general? Posiblemente, ¿qué le puede suceder? Se puede reventar internamente. Sí, Puede tener quemaduras de primero, segundo y tercer grado. perfecto. ¿Y qué más? Daño de órganos internos. Sí. Y también entraría en un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Recordemos que las descargas eléctricas, cuando el corazón está funcionando, lo que hace es que lo detiene. Y cuando el corazón está detenido, si nosotros colocamos una descarga eléctrica, hace que nuevamente empiece a funcionar. ¿Listo? Bueno, continuamos con la tercera S. Gracias a todos por la participación. Con la tercera S, que es situación. Aquí en esta parte de situación, pues yo voy a buscar saber qué pasó. Primero tengo que saber qué pasó. ¿Hace cuánto tiempo pasó? Es decir, ¿hace cuánto la persona se cayó? Si está inconsciente, ¿hace cuánto tiempo está inconsciente? Si se ha atorado, es decir, que tiene un paro respiratorio por un OASE, que es una obstrucción en la vía aérea por un cuerpo extraño. También debo saber qué tiempo lleva la persona así y cómo pasó. ¿Listo? Para nosotros poder pedir ayuda. Debemos tener en cuenta que para pedir ayuda tenemos que tener 6 pasos que son supremamente importantes. ¿Listo? Los 6 pasos, perdón. El primero, cuando yo voy a hacer la llamada, es decir, que la persona que nosotros vamos a escoger para que haga la llamada, pues primero debe ser una persona que se sepa expresar, ¿cierto? Que sepa dónde estamos ubicados, que no esté tan nerviosa, que empiece de pronto a dar mal una información. Entonces, nosotros debemos escoger la persona que realice esta llamada. El primer paso, presentarse. ¿Listo? Entonces, si me contestan, yo voy a decir, buenas tardes, habla con Diana Perafán, instructora o coordinadora de la empresa Ultra Escala. ¿Por qué es importante, chicos, uno presentarse siempre? Porque lamentablemente en el día se reciben muchísimas llamadas falsas de falsas alarmas. ¿Listo? Entonces es muy importante el primer paso, presentarnos. Segundo paso, preguntar con quién hablo. ¿Listo? Entonces, me presento y de una pregunto
con quién hablo, ¿sí? O a dónde me estoy comunicando, para que me digan si me estoy comunicando con la central de riesgo, ¿listo? Entonces, es muy importante saber comunicarnos correctamente. El tercer paso es contar lo que sucedió, ¿listo? Si se cayó, si se cortó, si se quemó, ¿listo? Vamos a hacer allí, digamos que muy precisos en dar esa información, no vamos a empezar a titubear y a decir, por ejemplo, información que ellos no necesitan. Es que se le dijo que no trabajara en alturas y no utilizó los equipos o no está capacitado para realizar trabajo en alturas y se cayó. No, digamos que esas cosas no le interesan a la persona para prestar como tal la ayuda o para enviarnos como tal la ayuda. ¿Listo? Entonces vamos a ser muy precisos en qué fue lo que pasó. Cuarto paso, ¿qué vamos a necesitar? Entonces, importantísimo, si necesitamos una ambulancia, si necesitamos una patrulla o el carro de los bomberos o si necesitamos al tránsito. ¿Listo? Entonces debemos identificar, pues dependiendo del accidente o de la situación o del evento que se presentó, qué tipo de ayuda nosotros vamos a solicitar. Quinto, una dirección exacta. ¿Listo? Aquí podemos manejar y es muy importante, como nosotros lo denominamos aquí en el Valle del Cauca, ¿cierto? Que es la buqueña, la dirección buqueña. Aparte de dar la dirección exacta, pues vamos a dar como tal un punto de referencia. Pero ¿qué características debe tener ese punto de referencia? Debe ser claro, debe ser conocido y debe ser fijo. Es decir, que yo no puedo decir, llamar y decir, mira, lo que pasa es que hubo un accidente o mi hijo se accidentó, estoy aquí en el parque de la autopista. ¿Cuántos parques hay en la autopista? ¿Cierto? Es decir, hay muchísimos parques. Señora, por favor, sea más precisa. La autopista, pues es atraviesa completamente la ciudad y cuántos parques podemos encontrar, muchísimos, ¿cierto? Sea más precisa, no, es que aquí en el parque donde hay un árbol muy grande, donde hay un señor que vende minutos, no, eso no les ayuda a las personas como punto de referencia, ¿listo? Entonces vamos a dar los puntos exactos. Sexto, preguntar si puedo colgar. Ese es muy importante, chicos, porque muchas veces no encuentran la dirección o la persona que está acompañando al lesionado o a la víctima no tiene los conocimientos para prestar los primeros auxilios y esa persona nos puede ayudar a nosotros a indicar qué vamos haciendo o cómo organizar al paciente mientras la ayuda va llegando. ¿Listo? Bueno, de acuerdo a estos 6 pasos, espero que hayan estado así súper atentos o hayan tomado nota. Vamos a hacer un ejercicio, ¿listo? Entonces, pues yo voy a escoger a alguien de los que están allí en el grupito y vamos a hacer una simulación, es decir, yo voy a contestar desde el centro de comando como tal y ustedes, pues dependiendo todos los puntos que yo dije, ustedes me van a decir un accidente, una situación, ustedes ya, pues digamos que vamos a utilizar allí la imaginación, ¿listo? Entonces, ¿quién me va a ayudar para este ejercicio? Pero no todos al tiempo, ¿vale? Vámonos con Daniel Rodríguez. Hola, Daniel. Daniel, ¿me Bueno, escuchas? dame un segundito que es que tengo aquí 3 personas preguntándome algo. Un segundito, por favor. Vale.
Bueno, vamos avanzando entonces con, vámonos con Juan Carlos. Juan Carlos Ospina. Hola. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ah, bueno, perfecto. Entonces, estábamos hablando de hacer un ejercicio, un pequeño ejercicio. ¿Sí? ¿Lo tienes claro? Sí, Vale, perfecto. Entonces, iniciemos. 3, 2, 1. Hola, buenas tardes. sí, buenas tardes. Listo, ¿cuál es el primer paso, Juan? ¿Quién nos quiere aportar? ¿Quién nos quiere ayudar con el ejercicio? Hagámoslo otra vez, que es que tenía problemas con la conexión. Aquí yo creo que ya se escucha mejor. ¿Sí? Sí, Ah, bueno, perfecto. Listo. Entonces, bueno, vamos entonces con los 6 pasos. ¿Listo? De la situación. Yo te voy a contestar como si fuera el centro de contacto y tú me vas a decir la situación que tienes. ¿Listo? claro que sí. Vale, perfecto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Ospina. Trabajo en la empresa Apix. Perfecto. Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Por favor, ¿me confirmas con quién hablo? Hablas con Diana Perafán del centro de contacto. ¿En qué puedo ayudarte? Gracias, Diana. Mira, tengo una novedad en este momento. Tengo un compañero que se golpeó la cabeza Sí. y Per- lo encuentro tirado en este momento en la parte externa de la unidad. ok, perfecto. ¿Qué necesitas? Pues necesito confirmar, pues al momento no lo encuentro con sangrado, lo Ujú. veo que está inconsciente y quiero confirmar con qué medio lo vamos a atender, con qué medio de transporte. Ok, perfecto. Entonces ya envío para allá una ambulancia. Ok, muchas gracias. Mira, te confirmo la dirección donde estamos. Ok, sí, La dirección es calle 14B 20H10. Esto es el sitio, es cerca a Bavaria, sí. en la recta Cali-Jumbo. Pasando Bavaria está el terminal logístico Valle del Pacífico donde me encuentro en este momento. Ok, perfecto. Con esas indicaciones va a ser mucho más fácil que llegue la ambulancia. ¿Listo? Gracias. Te quería confirmar, ¿me quedo en línea o los espero? No, puedes colgar. Este es tu Ok. número, ¿cierto? Sí, es el que aparece en pantalla. Ok, perfecto. Listo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Excelente ejercicio. Ok, gracias. Compañeros, claro hasta allí la parte de las 3S o alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? Ese silencio quiere decir que todo está claro. Sí, claro, todo está claro, entendido. Vale, perfecto. Muchas gracias. Listo, vamos entonces a continuar. Bueno, después del abordaje del paciente, es decir, cuando yo ya he utilizado las 3S, ¿cierto? Verificado tanto la escena, la seguridad como la situación, vamos a verificar el estado de conciencia de la víctima, ¿sí? Para verificar el estado de conciencia, pues debemos determinar si esta persona que está enferma o está lesionada está consciente o está inconsciente. Si está consciente, pues lo ideal es que empecemos con la valoración secundaria, ¿sí? Revisarlo de pies a cabeza
para encontrar si tiene algún tipo de herida, si tiene algún tipo de fractura. ¿Listo? También es importante, si esta persona está consciente, pues nosotros vamos a empezar a hacerle algún tipo de preguntas. ¿Listo? Vamos a preguntar qué fue lo que sucedió a los presentes, a los testigos que estén como tal allí. Si nosotros observamos, digamos que para la valoración del paciente, nosotros podemos aplicar esta metodología que es de ABDI. A de alerta, B, que responde a estímulos verbales, D, responde a estímulos dolorosos y de inconsciente. ¿Listo? Entonces, la primera, A de alerta, es cuando nosotros observamos que el paciente está consciente, ¿cierto? Que nos está diciendo, mire, es que me está doliendo, es que me caí, es que me duele la cabeza, ¿sí? Cuando esa persona está alerta, está hablando con nosotros. Si nosotros observamos que esta persona no está alerta, pues vamos a hacer unos estímulos verbales. Los estímulos verbales, chicos, es muy importante, no solamente que hablemos, es decir, si no sabemos el nombre de la persona que está lesionada, vamos a decirle, señor, señor, ¿me escucha? Pero no solamente con la voz, ¿no? Sino que también lo vamos a tocar un poco en la parte del hombro, porque es importante, porque puede ser que la persona que esté lesionada y nosotros no sepamos que tiene alguna falla auditiva, ¿listo? Entonces es muy importante también tocar. De responder a estímulos dolorosos, es decir, que si no me responde ante estos estímulos verbales, pues yo ya voy a realizar unos estímulos dolorosos. Para los estímulos dolorosos, podemos hacerlo como tal en la línea media axilar, ¿listo? Entonces, un estímulo doloroso puede ser un pellizco leve en la línea media axilar o también en la cara interna del muslo, ¿listo? Entonces, estos pueden ser dos estímulos dolorosos. En la uña también lo podemos hacer, sí, podemos presionar fuerte, bueno, digamos que un poco fuerte la uña y luego el dedo para, digamos, el corrientazo que pasa como tal en la uña cuando uno la presiona, ¿listo? Si esta persona no responde ante estos estímulos dolorosos, pues nosotros lo que vamos a hacer es manejarlo como un paciente inconsciente. ¿Claro hasta allí, chicos? Para la valoración secundaria del paciente, entonces, vamos a realizar como tal una valoración global. La idea es revisar desde los pies hasta la cabeza. Vamos a aplicar el método ABC de la vida. A significa abrir como tal las vías aéreas y controlar la columna cervical. B, buscar la respiración y buscar también la ventilación. Y C, controlar circulación y hemorragias. Para verificar o para controlar como tal, abrir las vías aéreas y controlar la columna cervical, pues nosotros primero debemos abrir la boca del paciente, ¿cierto? ¿Para qué la abrimos, chicos? Para nosotros revisar o verificar que no tenga nada que le vaya a obstruir la vía aérea. ¿Qué cuerpo extraño me puede obstruir la vía aérea? ¿Qué creen ustedes? La caja de dientes. Un chicle, estaba comiendo y tampoco pudo en el momento soltar. Exacto, muy bien. Es decir, una banana, un chicle, todo lo que no sea, digamos, de la boca, ¿cierto? La lengua no es digamos, no se va a atorar con la lengua porque pues la lengua como tal no se traga, ¿cierto? Eso La lo caja de tenemos dientes. claro.
pero la caja de dientes, digamos que es un objeto también extraño. Debemos controlar también con nuestras propias manos la cabeza del paciente, porque es importante, chicos, en una caída. Diana, ¿Sí? unas cositas, en uno de los cursos que he tenido yo de primero auxilio y otras cuestiones, Sí. la lengua se cataloga también como una obstrucción del paciente, porque hay casos en donde por cuestiones inclusive cuando se sufren Convulsiones. cuestiones ¿cómo es? Ejecución, Satélite. la lengua se le va hacia abajo, o sea, Claro. entonces Sí, obstruye la respiración. Entonces, lo que hay que hacer sí. es tratar de sacarle la lengua a la persona. Tratar de con un bajalenguas, La lo lengua que se debe hacer es con un bajalengua, o, lo- que o- sería el o los procedimiento. guantes o los guantes, colocar los guantes y tratar de con las manos, inclusive colocarle algo para que el paciente no cierre la boca y vaya a morder a la persona, a la mano. Exacto, sino que es un riesgo, ¿no? Es un riesgo Claro, es un riesgo con meter. Hay una nuestras tónica manos. hay una tónica que es mejor, que es donde presiona acá abajo la quijada, que la persona mantiene sostenida siempre la boca abierta, para no meter Ajá, tampoco a la exacto. boca. Sí, es mucho mejor esa que meter nuestros dedos a la boca del paciente. ¿Listo? Recuerden que si esa persona estaba inconsciente y en el momento regresa como tal o está nuevamente consciente, lo que puede hacer es que sí se va a atorar, pero con el dedo que nos arranque a nosotros de un mordisco. ¿Listo? Entonces, la lengua, sí, claro, la lengua se va hacia atrás y la forma de controlarla o de manejar como tal esta situación es por medio de un bajalengua, ¿listo? Pero entonces no se obstruye por, digamos, que nos vamos a tragar la lengua, no, sino que se va para atrás, ¿listo? Controlar, bueno, íbamos en la parte de controlar con nuestras propias manos la cabeza del paciente. Aquí es muy importante evitar movimientos bruscos de la persona, ¿sí? Si se cayó, de la persona que esté como tal lesionada. Recordemos, chicos, que la columna cervical es como una estructura, ¿cierto? Esa estructura que protege. ¿Qué hay dentro de la columna cervical? ¿Qué tenemos dentro? Los nervios, todo el sistema nervioso que va de la cabeza a los pies. Muy bien, eso se llama la médula, ¿cierto? Perfecto, listo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, el trabajador se cayó, está lesionado y quedó así como girado hacia un lado y nosotros de una forma brusca cogemos la cabeza para, digamos, organizarla en el sentido pues que quede de frente o boca arriba como tal? Lo que sucede es que esos discos, digamos que los discos de la columna ya están pues desorganizados, ¿sí? Si nosotros lo que hacemos es girarlo de una forma brusca o de moverlo, esos mismos discos me pueden pellizcar o me pueden generar un daño en esa médula, ¿sí? Esa médula, ¿cuál es la función de esa médula? Enviar todos, digamos, las terminaciones nerviosas, ¿cierto? Es decir, que por eso es que nosotros movemos nuestros brazos, nuestras piernas. Si esa médula se daña, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué genera cuando, por ejemplo, una persona se cae y dicen, ah, no, es que hicieron un procedimiento inadecuado? ¿Qué le puede suceder a esa persona? Queda parapléjica. Muy bien, ¿cierto? Entonces puede quedar parapléjica y o puede Cuadrapléjico. quedar cuadraplégica, ¿sí? ¿Qué es paraplegia? De movimiento parcial del cuerpo. Muy bien, ¿cierto? De la cintura para abajo y Miembro inferior. cuadraplegia, todas las extremidades, ¿verdad? Listo. Vamos también a colocar el collar cervical de una manera adecuada. Si tenemos ese collar o ese cuello como tal ortopédico que es graduable,
Eso sería estupendo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todos no tenemos la misma medida del cuello, ¿cierto? Hay algunas personas que tienen el cuello más largo, otras personas que tienen el cuello más corto. Entonces, lo ideal sería tener pues ese cuello que es graduable. Importantísimo también, muchas personas dicen, ah, no, después de que yo coloco collar, voy a soltar la cabeza. No, sostengamos la cabeza. Es muy importante que nosotros sostengamos la cabeza, que en el momento de otra valoración o de otra revisión, no vamos a tener un movimiento brusco o un movimiento involuntario. Bueno, vamos a seguir con la B, ¿cierto? Ya vimos, estamos en el ABC de la vida, ya vimos el A, que es las vías aéreas y el control cervical. Seguimos con la B, que es en busca de respiración y de ventilación del paciente o del lesionado. Importantísimo aquí, chicos, los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Pulso, respiración. Muy bien, ¿cierto? Entonces, todos los signos vitales es lo que me muestran o es la señal como tal que me dice, bueno, este ser humano o esta persona tiene vida, ¿cierto? Las funciones básicas como tal de los organismos es la respiración, es el pulso, la temperatura y la tensión arterial. Cuando nosotros vamos a prestar los primeros auxilios, ¿qué tipo de signos vitales vamos a tomar? El pulso primero. Muy bien, ¿cierto? Entonces lo primero es saber si esa persona está respirando y si esta persona tiene pulso. La respiración me indica que la persona no ha sufrido de un paro respiratorio y el pulso me indica que esta persona no ha sufrido de un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Entonces, para los primeros auxilios, fundamental, respiración y pulso. El pulso lo definimos como la expansión, es decir, que es el ritmo de una arteria al paso de la sangre bombeada por el corazón. Un adulto en promedio tiene de 60 a 90 pulsaciones por minuto. Esas mismas pulsaciones, digamos, para las personas de la tercera edad, no sé, 70, digamos que una persona de 70, una persona de 80 años tiene esa misma pulsación. ¿Qué creen ustedes? No, es menor. Es menor, muy bien. ¿Y un niño, es decir, un niño de 7 años? Es mayor. Perfecto, muy bien. En nuestro cuerpo tenemos diferentes tipos de pulso, ¿sí? Entonces, tenemos el pulso carótido o carotidio. ¿Dónde podemos encontrar este pulso carotidio? Cuello. Ajá, perfecto. Nosotros, hay una parte que las personas llaman la manzana de Adán, ¿cierto? Al ladito, ¿sí? Al lado de esa parte vamos a encontrar nosotros el pulso carótido. En el cuerpo hay muchísimos más pulsos, tenemos en las piernas, en los brazos, por todo el cuerpo por donde pasan las arterias, ¿cierto? Entonces está el axilar, tenemos un pulso que se llama femoral, el popliteo, que queda detrás de la rodilla, el pedio está ubicado en el pie, tenemos el tibial posterior, cubital, el radial. Ese radial por lo general nosotros también lo tomamos, ¿cierto? ¿Dónde tomamos nosotros ese radial? El pulso. Muy bien, ¿cierto? En la muñeca, ¿sí? Lo que llamamos la muñeca. Y en el humeral, ¿con qué dedos nosotros tomamos ese pulso? Índice y corazón. Sí, ¿por qué no lo tomamos con el pulgar, chicos? El pulgar tiene sus propias pulsaciones. Perfecto, listo. Entonces, como el pulgar tiene sus propias pulsaciones,
En el momento de nosotros tomar el pulso, pues nos vamos a confundir, ¿cierto? Nos vamos a tender a confundir. Seguimos con otro signo vital que debemos verificar y es la respiración. La respiración como tal se define como el intercambio gaseoso entre el organismo y la atmósfera. Un adulto en promedio tiene de 12 a 16 respiraciones por minuto. ¿Listo? Cuando nosotros inhalamos, digamos que el proceso como tal de la respiración es inhalar y exhalar, ¿sí? Cuando nosotros inhalamos, ¿qué es lo que llevamos a nuestros pulmones? Oxígeno. Oxígeno, muy bien. En los pulmones se genera como tal ese cambio o ese intercambio. Y cuando nosotros exhalamos, es decir, que ya botamos ese oxígeno, ¿cómo sale de nuestro organismo? Carbónico. ¿Cómo? Es carbónico. Muy bien, ¿cierto? Perfecto. La forma de verificar como tal la respiración lo vamos a hacer con un método. Ese método en algunas ocasiones lo llaman MES, BES, VOS, ¿cierto? Algunos lo han escuchado de forma diferente. MES quiere decir mirar, escuchar y sentir. ¿Listo? ¿Qué vamos a mirar, chicos? ¿Qué observamos? Expansión del abdomen. Muy bien, ¿cierto? Es decir, que en el momento que está inhalando, pues el abdomen como tal se va a comprimir, ¿cierto? Y cuando exhala, pues el abdomen se expande. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a observar. Como nosotros ahorita, digamos que esta guía de primeros auxilios ha tenido ciertos cambios por lo del COVID, no podemos ahorita hacer lo que, digamos, está en la imagen, ¿cierto? Que es acercarnos a sentir, a escuchar como tal la respiración de la persona, ¿listo? Entonces solamente lo que vamos a hacer es a observar que el abdomen se expanda y que el abdomen se contraiga. Importantísimo, si esta persona no respira, quiere decir que tiene un paro respiratorio. ¿Qué vamos a hacer? Aquí dice, la guía dice, inicie como tal ventilaciones de emergencia. ¿Listo? ¿Cómo se realizan estas ventilaciones de emergencia? RCP se haría si fuera un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Pero como es un paro respiratorio solamente, lo podemos hacer con un BBM, pues muchas personas le dicen AMBU, ¿cierto? Pero AMBU es como la marca. Entonces un BBM quiere decir bolsa, válvula y mascarilla. ¿Listo? Muy bien, aquí en esta parte del pulso, entonces vamos a verificar como tal ahí en las imágenes, nos indica con cuáles dedos son los que debemos tomar las pulsaciones del paciente. Debemos verificar si el pulso como tal está pues muy rápido o muy lento, ¿listo? Entonces por eso pendientes ahí como de las pulsaciones por minuto. Si el pulso si la persona o el paciente como tal no tiene pulso, pues ahí sí vamos a iniciar la reanimación cardiopulmonar, ¿cierto? Que ahorita me mencionaban acerca del RCP. En la guía como tal, el RCP se hace con insuflaciones, ¿cierto? Es decir, con ventilación, 2 ventilaciones, se hace las compresiones como tal torácicas y se hacen las ventilaciones. Como no se hacen las ventilaciones por lo del COVID, entonces vamos a hacer solamente las compresiones. ¿Listo? Después que ya hemos verificado que esta persona está respirando, que tiene pulso, vamos a hacer la valoración de pies a cabeza. Vamos a examinar o vamos a revisar el cráneo, la frente,
los ojos, la nariz, la clavícula, hombros, todo. ¿Para qué? Para identificar si esta persona pues tiene algún tipo de fractura o tiene algún tipo de sangrado. ¿Claro hasta allí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ¿Ninguna? hasta ahora, no, todo bien. Vale, perfecto. Digamos que cuando nos encontramos con una hemorragia, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una valoración del paciente, recordemos que iniciamos siempre por cabeza, ¿no? Entonces iniciamos por la cabeza. Recomendación, y es muy importante, es que cada parte que yo toque de la persona o palpe o verifique, debo revisar mis manos, ¿sí? Si digamos que yo empiezo a revisar al paciente, pero cuando termino es que me miro las manos y veo sangre, pues no voy a saber de dónde es la sangre, ¿cierto? Entonces, si yo toco la cabeza, al sacar las manos las observo para revisar si tiene algún sangrado. Sigo con el miembro superior derecho, entonces reviso también todo lo que son los dedos, las manos, el brazo, el antebrazo, la parte como tal del tórax, ¿cierto? También reviso porque es importante revisar el tórax si está muy duro, si está muy sensible, muy blandito. ¿Eso qué me quiere indicar? ¿Qué me puede indicar cuando el tórax está súper duro o Una está hemorragia así? interna. Ah, muy bien, una hemorragia interna. Listo, entonces vamos con la parte de las hemorragias. Decimos que la sangre como tal se encuentra circulando en el interior de los vasos. Cuando uno de estos vasos se rompe o cuando uno de estas venas se rompe, pues esta sangre sale como tal al exterior, ¿cierto? Sale del interior como tal y se origina una hemorragia. Hay diferentes tipos de hemorragias. Tenemos como tal una hemorragia arterial, ¿sí? Hemorragia venosa y la hemorragia capilar. Para la hemorragia capilar, digamos que es cuando se comprometen los vasos sanguíneos superficiales, es decir, que es de la piel, es algo dérmico, ¿sí? Generalmente esta hemorragia es muy escasa, es como cuando yo me caigo y me raspo, ¿cierto? O paso como por el lado de una mesa que tiene un filo y me hago un rayoncito, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de hemorragia capilar. La sangre como tal es escasa y se puede controlar muy fácilmente. ¿Cómo podemos controlar nosotros una hemorragia capilar, chicos? Una herida de este ejemplo. ¿Cómo lo podemos controlar? Lavado y una cura. Muy bien, ¿cierto? Entonces vamos a limpiar, vamos a colocar una curita o un pedacito de gasa con micropore. Listo, esa es la forma como tal de tratar una hemorragia capilar. Continuamos con una hemorragia venosa. Decimos que las venas son las que llevan sangre de los órganos hacia el corazón, ¿verdad? Las hemorragias venosas se caracterizan porque la sangre es de color rojo oscuro y su salida es continua, es decir, que es como un chorrito, ¿listo? Esta puede ser tanto de escasa o de abundante cantidad. ¿Cómo podemos nosotros controlar esta hemorragia venosa? ¿Quién me quiere ayudar? Torniquete. ¿Un torniquete? Muy bien. Bueno, para las hemorragias, Presión. La presión. Presión. Presión con una presión, garra. muy bien, listo, vamos a ejercer presión, pero importante con qué elemento Apósito. o con qué insumo vamos nosotros a ejercer esa presión, ¿cierto? Hay unos Varias desechables. Varias. elementos que se llaman apósitos, ¿sí?
Entonces están los apósitos. ¿Cómo nosotros vamos a controlar esta hemorragia? Entonces nosotros vamos a colocar un apósito encima de la herida y vamos a ejercer presión sobre ella. Si nosotros observamos que ese apósito se llena de sangre, ¿sí? Está completamente lleno de sangre, debemos colocar otro apósito. ¿Listo? Pero entonces retiramos el apósito que ya está. No. No, ¿cierto? No. ¿Por qué, chicos? Porque el primer apósito me ayuda a que se vaya generando coagulación de la sangre y eso es lo que me va a ayudar a que se detenga esa hemorragia. Entonces nosotros vamos a colocar ese segundo apósito sobre el que ya está lleno de sangre. ¿Listo? ¿Hasta cuántos apósitos puedo colocar para controlar este tipo de hemorragia? Lo necesario que sea. Muy bien, digamos que lo podemos manejar hasta 3 apósitos. Vamos a colocar 3 apósitos, ejercemos presión. Si esta persona sigue sangrando con esos 3 apósitos, lo que vamos a hacer es una elevación del miembro. ¿Listo? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando uno va en la buceta? ¿Cierto? Entonces uno va en la buceta, se prende, digamos, de la parte superior. ¿Sí? Tenemos elevados los brazos. ¿Cómo se nos empieza a colocar la mano? ¿Cómo? Morada. Muy bien, ¿cierto? Y fría, ¿verdad? Es decir, que no está llegando como tal la sangre a nuestras manos, a nuestros dedos. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros debemos hacer si esa hemorragia no se controla solo con los apósitos. ¿Listo? Sino que debemos elevar el miembro. Para la hemorragia arterial. Entonces, en la hemorragia arterial, digamos que las arterias son las que conducen la sangre desde el corazón hacia los demás órganos, ¿listo? Del cuerpo. La característica como tal de la hemorragia arterial es que es de un rojo brillante, ¿cierto? Y la salida como tal es abundante, ¿sí? De forma intermitente, muy bien, ¿sí? ¿Por qué de forma intermitente? Porque coinciden con cada pulsación. ¿Claro hasta allí, chicos? ¿Cómo podemos entonces controlar este tipo de hemorragia arterial? Este sí se hace con torniquete. Muy bien, entonces digamos que cuando se nos presenta una hemorragia arterial, lo que vamos a hacer es, primero a ejercer presión, ¿cierto? Ahí no va como tal directamente a la herida, no nos va a hacer nada, entonces lo que vamos a hacer es a buscar una arteria que esté en la parte superior de la herida. Cuando esté en la parte superior de la herida, ahí vamos a ejercer presión, ¿sí? No funcionó con nuestros dedos, es decir, con nuestras manos no para la hemorragia, entonces vamos a hacer un torniquete, como lo dice el compañero, que es importantísimo, chicos, que la persona que realice el torniquete tenga en cuenta que ese torniquete se debe estar aflojando, ¿cierto? Porque es importante que lo aflojemos. ¿Qué pasa si lo dejamos, digamos, se demoró la ambulancia en llegar 45 minutos y resulta que en esos 45 minutos nosotros le colocamos el torniquete y duró todo ese tiempo? ¿Qué puede suceder? Se puede cangrenar la parte que está sin fluido sanguíneo. Muy bien. Entonces, puede llegar o puede generar como tal una amputación. ¿Listo? De ese miembro. Entonces, es muy, muy importante nosotros poder o tener presente que debemos estar aflojando. ¿Listo? Ese torniquete. Bueno, aquí ya vimos nosotros cómo se controla, es decir, qué hacer, aplicar como tal presión directa sobre la herida con apósito, ¿listo? Si es necesario y usted necesita, por ejemplo, controlar otra herida,
ya encontró la del brazo y necesita controlar la de una pierna, por ejemplo, pues puede ayudarse a ejercer presión con una venda. ¿Listo? Hemorragias internas. Las hemorragias internas como tal, bueno, las características es que la sangre no fluye al exterior del cuerpo, sino que se queda debajo sobre la piel, debajo como tal de la piel, ¿no? De la cavidad orgánica. Recordemos que este caso es uno de los más graves. ¿Listo? Fractura, continuamos aquí con fracturas. Tenemos diferentes tipos de fracturas. Se clasifican en abiertas y se clasifican en cerradas. ¿Listo? Las fracturas abiertas, ¿cuáles son? ¿Quiénes me ayudan? ¿Quién me ayuda allí? No rompen la piel. Muy bien, ¿cierto? Es decir, que el hueso como tal se Pone. pone. ¿Listo? Y la fractura cerrada, ¿cómo nos damos cuenta que la persona lesionada Malformación. tiene una fractura cerrada? ¿Cómo nos damos cuenta? Una deformación. Exacto, ¿sí? Entonces se va a empezar como tal a inflamar, va a haber como tal una deformación, ¿listo? Del miembro. ¿Cómo vamos a controlarlas? Entonces aquí es importantísimo, chicos. Cuando una fractura está, digamos que la fractura es abierta, nosotros podemos inmovilizar así tal cual se ve en la imagen. Por lo general, cuando hay una fractura abierta, ¿qué es lo que se presenta también? Hemorragia, ¿no? Hemorragia, ¿cierto? Entonces, lo ideal, lo primero es controlar la hemorragia, ¿cierto? Si es necesario hacer torniquete, vamos a hacer torniquete. Recordemos que siempre va a primar la vida del paciente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? No. Bueno, perfecto. Continuamos aquí. Entonces ya vimos la parte de cómo prestar los primeros auxilios para una persona que se accidentó, ¿cierto? Una persona que se cayó o que le ocurrió un evento, ¿cierto? Vamos ahorita con la parte de asfixia por cuerpo extraño, ¿sí? Esta asfixia por cuerpo extraño es lo que normalmente nosotros llamamos OASI, que es una obstrucción de vías aéreas por un cuerpo extraño, ¿sí? Es decir, un compañero, estábamos almorzando, ¿verdad? Y el compañero se atoró o estaba comiendo un chontaduro y el compañero se atoró, ¿listo? ¿Qué podemos hacer nosotros o cómo identificamos que nuestro compañero está atorado? Primero, él se va a mandar las manos a la garganta, ¿cierto? Va a empezar a colocarse un poco rojo, es decir, se va a enrojecer tanto la cara como los ojos y pues va a tener un impedimento respiratorio. Cuando nosotros nos atoramos, ¿cuál es la primera reacción del cuerpo, chicos? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Mano al cuello. Sí, la mano al cuello y toser, ¿cierto? Nosotros empezamos a toser porque, Intentar digamos expulsar. que, ¿cómo? Intentar expulsar lo que sabemos que Exacto. está obstaculizando. Perfecto, muy bien. Y eso, digamos que es lo que genera internamente nuestro cuerpo como defensa por medio de la tos, ¿cierto? Para empezar, pues nosotros a retirar ese cuerpo extraño. Si nosotros vemos que la persona sigue con esa obstrucción respiratoria, pues nosotros vamos a empezar a realizar como tal una maniobra, ¿cierto?
¿Cómo se llama esa maniobra, chicos? ¿La maniobra de qué? Es que es un masaje, pero no me acuerdo. Muy bien, esa maniobra se llama la maniobra de Heimlich, ¿sí? Esta maniobra de Heimlich nosotros lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tomar el paciente por el lado posterior, es decir, que nosotros nos vamos a ubicar detrás del paciente, ¿sí? En la espalda, por la espalda. Vamos a meter una pierna nuestra en el medio de las dos piernas del paciente. ¿Listo? Los hombros de la persona debe quedar encima de nuestro pecho. Y vamos a tratar de ubicar la parte de la, bueno, normalmente nosotros llamamos la boca del estómago, ¿cierto? Entonces vamos a palpar donde termina como tal el esternón, que es como tal el hueso medio del tórax. Allí está ubicada la boca del estómago. Vamos a contar 2 deditos hacia abajo de ese punto que es la boca del estómago y allí vamos a ubicar nuestro puño, ¿sí? El puño vamos a ejercer una presión hacia adentro y luego vamos a subir. Es importantísimo, chicos, hacer muy bien esta maniobra porque lo que podemos hacer es que si solamente presionamos, vamos a sacarle el aire al paciente y puede incluso hasta desmayarse. ¿Listo? Entonces, la idea es poderlo hacer bien. Si esta persona, digamos que hay cambios en esta maniobra, sí, claro, hay cambios. Uno de ellos es si, por ejemplo, la persona es muy robusta, ¿sí? Es decir, que no podemos como tal con nuestros dos brazos abarcarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo vamos a recostar en la pared y que alguien nos ayude a sostenerlo mientras nosotros le ejercemos presión o vamos a colocarlo en una superficie dura. ¿Qué es una superficie dura? El piso, ¿cierto? Entonces lo vamos a acostar y vamos a ejercer la presión. Cuando también cambia, y es importante porque ustedes en su empresa pueden tener una persona que está, digamos, una muchacha que esté en embarazo, ¿cierto? Una mujer en embarazo. ¿Se le puede ejercer a ella presión ahí mismo? No. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Nosotros hacemos una presión abdominal, a ella le vamos a hacer como tal, una presión en la parte torácica, que no es tan efectiva como en la abdominal, pero digamos que nos ayuda bastante. ¿Claro hasta allí, chicos? ¿Alguna pregunta? Claro. Bueno, perfecto. Digamos que otro episodio o otro evento que se puede presentar en la empresa es un desmayo, ¿sí? El desmayo pues es la pérdida como tal de la conciencia debido a una disminución del flujo sanguíneo del cerebro. ¿Cuáles son las causas? Entonces, primero, mantener una posición por demasiado tiempo. Otra cosa que nos afecta es el estrés emocional, el miedo, los bajos niveles de azúcar en la sangre, incorporarse repentinamente desde una posición estando acostado y pues obviamente el consumo de alcohol y de drogas. ¿Qué vamos a hacer cuando una persona se desmaye? ¿Listo? Entonces, primero, vamos a revisar las vías respiratorias. Ya sabemos cómo revisar, ¿cierto? Abrir la boca, verificar que no haya objetos que le vayan a generar alguna obstrucción. Importantísimo, si esta persona presenta vómito, ¿qué vamos a hacer? Girarla, ¿sí? Para que no se vaya a atorar con el mismo fluido que está expulsando. Debemos también aflojar las ropas apretadas, ¿sí? Si tiene alguna corbata o si tiene una camisa y es de pues, las personas que se abotonan hasta el primerito, hasta el botón de arriba, entonces también vamos a
a retirarlo. ¿Listo? Vamos a levantar también los pies de la persona para pues hacer que esta persona se reincorpore un poquito más rápido. Mantén a la persona acostada durante al menos 10 a 15 minutos o siéntala hacia adelante con la cabeza entre las rodillas. Esto es súper importante. ¿Listo? Cuando un compañero, presenta una convulsión, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero vamos a tomar el tiempo que dure esa convulsión. Vamos a retirar de toda el área, pues, objetos duros o filosos que puedan generarle algún tipo de lesión. Vamos a recostar con mucho cuidado a la persona en el piso. Si tiene alguna corbata o tiene algo alrededor del cuello, también vamos a retirarlo para que no vaya a tener algún tipo de dificultad respiratoria. Si hay líquidos en la boca como saliva o la persona tiene vómito, pues la vamos a girar tal cual lo hicimos en un procedimiento del desmayo. ¿Listo? Y vamos a colocar algo suave en la cabeza, como una chaqueta doblada o si tenemos, no sé, varios trapitos, vamos a colocárselos para evitar que esta persona se golpee. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí, chicos? Con la parte de la convulsión, que era lo que nosotros anteriormente escuchábamos, tantos mitos que hemos escuchado acerca de las convulsiones. ¿Cuál es uno de ellos? Que jalarle el dedo del corazón, creo que era. Exacto, muy bien. Que jálele el dedo del corazón que se le pasa la convulsión, ¿cierto? Eso decían. Otra cosa era lo de la lengua, ¿cierto? Métale el dedo para que no se trague la lengua. Ya tenemos claro que no nos tragamos la lengua, ¿cierto? Sí puede generar una obstrucción como tal porque se va a ir hacia atrás, ¿vale? Pero no nos vamos a atorar porque nos traguemos la lengua. ¿Qué no vamos a hacer? Entonces, miremos aquí esta diapositiva. Dice que no debemos sujetar a la persona o evitar que se mueva. ¿Listo? Que sí es importante, chicos, sujetar únicamente la cabeza. ¿Listo? Para evitar pues los golpes. Pero cogerla que entre varios, los brazos, las piernas, no. ¿Listo? Eso lo vamos a dejar que él realice pues los movimientos que tenga que hacer. No ponga nada en la boca de la persona porque podría tanto lastimar los dientes como la mandíbula. Tampoco debemos intentar dar respiración boca a boca como una reanimación cardiopulmonar. Y mucho menos debemos ofrecerle ni alimentos ni agua a la persona hasta que ésta se recupere como tal completamente. ¿Claro hasta allí? Sí. Por último tenemos, chicos, el derrame cerebral. Entonces, aquí en la parte del derrame cerebral se define también como un ataque cerebral. Se produce cuando existe una hemorragia en el cerebro o se obstruye el flujo normal de sangre a este. ¿Cuáles son las personas que están más propensas a sufrir un derrame cerebral? ¿Quién creen ustedes? Que tienen enfermedades de base. ¿Cuáles son las enfermedades de base, chicos? Problemas respiratorios, problemas de presión arterial. Muy bien. Obesidad. Sí, perfecto. Claro que sí. Entonces, personas que tengan problemas cardíacos, personas que tengan problemas de diabetes, personas que tengan tensión arterial, ¿cierto? Problemas de la tensión. Los signos o los síntomas. Entonces decimos que uno de los síntomas es el dolor de cabeza súbito o intenso.
La debilidad repentina o adormecimiento en la cara, en los brazos y en las piernas. Otro síntoma es el mareo, la confusión o visión borrosa. Pérdida del habla, dificultad para hablar o para comprender lo que otros dicen. Dificultad para caminar o mantener el equilibrio. Pérdida repentina de la conciencia. Aquí es importante algo, chicos, y es la evaluación que nosotros vamos a hacer a la persona que tenemos sospecha de que presenta un derrame cerebral. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, primero, vamos a colocar a la persona de frente, ¿sí? Entonces, vamos a colocar a la persona de frente, vamos a observarla. Lo primero es que vamos a observar. Si nosotros observamos que hay una parte de la cara que está más caída, es decir, que el párpado está un poco más caído que el otro, pues eso es un signo de alerta. Otro, chicos, que la persona le pidamos nosotros que levante ambos brazos, ¿cierto? Entonces, por favor, levanta ambos brazos. Va a tener dificultad, si tiene dificultad para levantar una extremidad, también es un signo de alerta. ¿Claro hasta allí? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, primero, enviar a buscar ayuda médica. ¿Listo? El traslado de esa persona debe ser urgente, debe ser rápido. Debemos prestar primeros auxilios psicológicos, es decir, ayudarle a la persona a colocarse en una posición cómoda, estarle preguntando y hablando, ¿sí? Diciéndole que debe permanecer en reposo, que esté tranquila, que ya viene la ayuda. Chicos, hacer más nada, ¿listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Tienen alguna sección de preguntas? Si quieren opinar algo, si quieren hablar acerca del tema que hemos visto, qué tal les ha parecido. ¿No? ¿Nada? ¿Todos callados? Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer, como están así como tan atentos, vamos a hacer una actividad, ¿listo? Entonces, aquí nosotros tenemos una ruleta, ¿verdad? Entonces vamos a refrescar allí como los conocimientos que hemos refrescado el día de hoy. En esta ruleta vamos a escoger a una persona o un voluntario. Si hay voluntarios, mejor, ¿sí? Entonces, ¿quién inicia? A mí ya me sacan de eso, ¿no? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Juan Carlos? Sí, claro. Ah, perfecto. Sí, Juan Carlos, has participado mucho. También. No, pero a todos. Listo, bueno, entonces vamos a ver, es que aquí no me aparecen como los nombres de todos. Entonces vámonos con... por aquí hay alguien que me aparece como Kenan. L, Kenan, Luisa. L. Kenan. Sí. Hola, ¿quién es? ¿Quién es, Luisa? Hola. Vanessa y Luisa. Y Lina. No sé de pronto quiénes son los otros usuarios que aparecen. Ok, perfecto. Entonces vámonos con Vanessa. Vanessa Cardona. Hola, Vanessa. Vanessa. Ya le dio un ataqueo. ¿No está Vanessa?
B. Borrero, me aparece también por aquí. Entonces, ¿quién es Yo ya he Borrero? participado. Yo ya he participado. También ya participaste. Sí, señora. Perfecto. Ok, Lina. Hola, Lina. A ver, ¿por qué no quieren participar? Vale. Ya, esa es una... Hola, Hola. desde el correo de aprendiz estamos 6 personas conectadas, entonces pues Ah, perfecto. Listo. Entonces aquí, para que participen, ¿quién va a participar de esas 6 personitas? listo. Paola. Muy bien, Paola. Hola, Paola, ¿cómo estás? Hola Diana, muy bien, gracias. Ah, bueno. Paola, la actividad es la siguiente. Entonces, es una ruleta, ¿sí? Yo le voy a colocar, pues la voy a colocar a girar. Tú me dices cuándo, ¿sí? Para, es decir, stop o para. Yo la detengo y depende de donde caiga como tal la flechita, pues tú nos vas a explicar qué tipo de fractura, qué tipo de herida es y cómo lo vas a tratar. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a iniciar. ¿Listo? Muy bien, Paola. ¿Qué tipo de herida? Ese sería una herida abierta. No, capilar. ¿Cómo? Capilar. ¿Una herida capilar? Muy bien, una herida capilar. Paola, ¿cómo la tratamos? Le haría presión para calmar el sangrado. Presión o torniquete para calmar el sangrado. No, una colita. Bueno, ¿quién me ayuda más? ¿Quién nos ayuda? Le haría limpieza, desinfección. ¿Sí? Luego le pondría un ungüento Perfecto. o una venda como tal. Ahorita mejor. Muy bien, es perfecto. Dime. Sí, Paola. Correcto. Entonces lo que vamos a hacer en esa herida capilar como tal o esa hemorragia capilar, lo que decías, vamos a desinfectar y también vamos a cubrir, ¿verdad? Para evitar algún tipo de infección. Sí. Gracias por tu participación. ¿Quién más? ¿Quién más va a participar? Se vaya. Ah, Se vaya. ¿Sí? Listo. Por acá va a participar Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Vale, entonces voy a poner a girar la ruleta y tú me dices cuándo nos detenemos. ¿Listo? Muy bien, Luis. ¿Qué tipo de hemorragia es? arterial. ¿Capilar? Arterial. Perfecto, claro que sí, es una hemorragia arterial. ¿Cómo la vamos a controlar? Torniquete. Torniquete, limpiando. Muy bien, entonces recordemos que para la hemorragia arterial, inicialmente vamos a ejercer presión en la arteria que está en la parte superior de la herida, ¿cierto? Con nuestras manos. Si nosotros vemos que la sangre sigue saliendo de forma intermitente, lo que vamos a hacer es el torniquete. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para hacer ese torniquete? Presión. Soltarlo, ¿cierto, Luis? Es decir, vamos a colocar el torniquete, pero vamos a retirarlo por unos minuticos para evitar que se vaya a generar un daño mayor a la persona lesionada. ¿Claro hasta allí? Sí, está. Perfecto. ¿Quién más? ¿Otra persona?
Luis Murillo. Ya vamos 2. ¿Quién? Luis Murillo. Muy bien, entonces vamos. Stop. Perfecto. ¿Qué tipo de hemorragia? Esa es una hemorragia venosa. Muy bien, hemorragia venosa. ¿Cómo vamos a controlar esta hemorragia venosa? Colocando presión sobre ¿Sí? la herida. Ok, muy bien. ¿Pero esa presión sobre la herida es con qué? ¿Con nuestras manos? No, con ¿Directamente? con un apósito. Muy bien, con un apósito, perfecto. Recordemos que es hasta 3 apósitos y si tenemos que realizar como tal la revisión del resto del cuerpo del paciente, podemos colocar una venda, ¿listo? Para que genere como tal esa presión. Exacto. ¿Quién más? 2 más y terminamos para ver si nos sale la fractura. No, ¿cómo se da la factura? Muy bien, entonces nos vamos. Juan Carlos, ¿nos ayudas para terminar? Ah, sí, bien. No, salió de nuevo. Muy bien, ¿qué tipo de herida es? Es abierta. 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 Muy bien, ¿cierto? Es una fractura abierta. Recordemos que para las fracturas abiertas por lo general vienen acompañadas ¿de qué? Hemorragia. De hemorragias. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a generar no presión directamente en la herida porque pues hay una fractura y está abierta. Vamos a hacerlo en la arteria que está en la parte superior de esa herida. ¿Claro hasta allí, chicos? Sí, sí, claro. Muy bien, entonces, pues digamos que este era el tema que teníamos como tal programado para revisar el día de hoy. Vimos qué son los primeros auxilios, quién es el primer respondiente, cuáles son los objetivos de los primeros auxilios, el abordaje como tal al paciente, que son las 3 S, ¿cierto? Escena, seguridad y situación. Y por último, como tal, pues la valoración como tal del paciente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna inquietud o quiere aportar algo? Bienvenido. Recuerden que los aportes todos son bienvenidos. ¿Listo? Si les gustó la capacitación, si estuvo amena, si aprendieron, si refrescaron conocimientos que ya tenían. No, estuvo bien. Para el caso mío, yo nunca he estado en ninguna brigada, es más, Sí. ni quería estar. Para todos creo que es de conocimiento de todos eso. Digamos que se rompió el hielo Sí, y está chévere, está bien. perfecto. Muy bueno que sí, digamos que lo de primeros auxilios es algo que todos, no solamente los de la brigada, ¿no? Debemos tener el conocimiento, sino que todos, incluso en la parte, aquí no tocamos porque es un módulo pues completamente aparte que es RCP, la reanimación cardiopulmonar. Esa también es algo de vital importancia que todas las personas debemos conocer, debemos saber cómo hacer esas compresiones torácicas, cómo hacer las ventilaciones. ¿Listo? Entonces, pues no siendo más, chicos, pues agradezco el tiempo, ¿sí? La disposición, sobre todo la participación, porque eso es lo que hace que una capacitación, digamos, sea amena para que ambos lados como tal opinemos, aclaremos dudas, aclaremos conceptos. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos. Espero
pues volverlos a ver, no sé, en otra oportunidad, en otra capacitación. ¿Listo? Ok, Buenas tardes, que estén muy bien. hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.